el sistema y con las ecuaciones con las que se construyen. Si me dejas compartir como pantalla, te puedo mostrar lo que Un hice. segundito. Listo, ya puedo compartir. Listo. Quiero compartir un whiteboard. ¿Ustedes están viendo? Sí. Es que está, bueno, estoy viendo el mouse y un fondo Y un blanco. fondo blanco. Sí, perfecto. Listo, profe. Básicamente lo que pues pude como entender a partir del análisis de la lectura es que, bueno, tenemos dos sistemas. El sistema que sería el RLC y tendríamos otro sistema que va a ser el de masa resorte amortiguador. Vamos que estos dos sistemas tienen entradas como diferentes cada uno, que el sistema masa amortiguador resorte recibe una fuerza como entrada y de acuerdo a la lectura, este retorna a una posición en el espacio, que sería la salida, que pues eso podríamos entenderlo como nuestro y sub x, y pues la fuerza sería nuestro x, que es la entrada dentro del sistema. Bueno, sí, sería el x. Y en el caso del filtro, perdón, del filtro no, el sistema RLC, de resistencia, inductor y capacitor, hay un voltaje de entrada y la salida se ve es la corriente. Y esta corriente también sería nuestro Y de X y tendríamos que el voltaje es nuestra X. Ahora para resolver estas ecuaciones, vamos que esto lo hacen como un voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de entrada. Y tendríamos que por el otro lado, tendríamos que la fuerza 1, que sería la masa por la aceleración, va a ser más la fuerza que ejerce el amortiguador, más la fuerza que va a retornar una posición. Digamos que esta es la ecuación que es la ley de Newton. Entonces, digamos que lo que yo pude ver es que, por ejemplo, la fuerza 1 va a ser masa por aceleración. La fuerza 2 es fuerza de fricción, o bueno, el coeficiente de fricción, que pues el amortiguador funciona como un coeficiente, como una fuerza de rozamiento que pues disminuye las magnitudes de las fuerzas por una velocidad, y tendríamos una constante K por una posición. Entonces, eso nos van a dar las fuerzas. Viéndolo de esta forma, tendríamos que todo esto depende de la posición, ¿cierto? Entonces, esto es directamente proporcional a la posición X. La derivada de la posición va a ser la velocidad, entonces podríamos decir que esto es como X', y la aceleración es la derivada de la velocidad, por ende sería una X2'. Por otro lado, tenemos que las velocidades, perdón, la velocidad no, el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces, aquí tendríamos que, en el caso de la resistencia, pues tenemos corriente por resistencia. En el caso de la inductancia, tendríamos eh, la inductancia por la derivada de I, la primera derivada, sobre el tiempo.
Y tendríamos luego, que esta sí me confundo un poquito, es 1 sobre la capacitancia por la integral de la derivada de la corriente. Vamos que eso nos van a dar los voltajes. Y pues vamos a encontrar una relación muy similar acá. Tendríamos que la resistencia tiene una relación hacia la primera derivada, entonces una relación directa, perdón, es una relación directa proporcional. La inductancia tiene una relación con la primera derivada y pues esta tiene una relación un poco más compleja. Pero si nos ponemos a analizar de acuerdo a lo que explicabas, es decir, como que cómo se podrían dar estas relaciones entre los elementos y cómo almacenan, pues lo que decías, la masa se relaciona con una energía potencial, que digamos que sí, pues más fácil como para ejemplificarlo para mí es como pintar una masa a una altura h, entonces se puede decir que hay como una diferencia de altura respecto, y pues el capacitor tendríamos que tiene una diferencia de voltaje en él. Y viéndolo de esta forma, podríamos entender que el capacitor quedaría con una relación diferente de que no es la directa y tendríamos que la resistencia, pues sí tiene la relación directa como lo es el resorte de acuerdo al sistema que mencionabas. El amortiguador tendría una relación de primera derivada como lo es la inductancia y tendríamos ya al final la otra relación entre los otros dos elementos. Y pues digamos que esa es como la forma que pude encontrar la relación entre los dos sistemas, diferente a la que pues como que nos habías contado la otra vez. Y pues no estaba pegada a las matemáticas como la que tuvimos la otra vez que... Es un buen análisis, sí, es un buen análisis. Digamos, aquí la otra forma de verlo podría ser, digamos, para equiparar la parte de la terminología, es derivar. Y en ese caso, pues fíjate que te queda el capacitor sin derivada, te queda la bobina como una primera derivada, perdón, como una segunda derivada, y te queda la resistencia en términos de una primera derivada. Que si te fijas, esa resistencia en términos de la primera derivada se parece de alguna forma a la fricción que ejerce el amortiguador. Fíjate que hay una relación con la velocidad, ¿ya? Que tiene una relación con la corriente. Aquí lo que a veces le enreda a uno la vida es que como el resorte tiene una relación, es como con la fuerza relacionada con K, que es proporcional al desplazamiento, entonces ahí se le cambian a uno las unidades, que es lo que usualmente confunde, pero el análisis está bien hecho. Listo, profe. Entonces, ya dejo compartir. No sé si alguien más quiere comentar algo, agregar algo al respecto. Bueno, parece que no. Bien, si voy a hacer un comentario rápido con respecto a la sección 2.4. Fíjense que la sección 2.4 lo que hace es que revisa algunos sistemas particulares y hace referencia a dos cosas, que es de lo que vamos a hablar en estas próximas 2 semanas aproximadamente. Que es, por un lado, el tema de las ecuaciones diferenciales, que es un tema que creo que ya más o menos lo conocen ustedes y demás, pero hay un tema que creo que ustedes no han visto nunca, que es el tema de las ecuaciones de diferencias finitas, que es la versión discreta de las ecuaciones diferenciales. De pronto, la forma de análisis es un poquito más simple en las ecuaciones de diferencias finitas. Y a partir de ahí se mira el tema de las respuestas. Acerca de las respuestas de los sistemas, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud.
Yo diría que, no sé, pues es como otra perspectiva, pues a ver cómo te explico. En ecuaciones diferenciales, pues uno ve que hay problemas con problemas de valor inicial y hay otros que no, y así, ¿no? Digamos que uno aquí ya ve como la aplicación como tal ahorita con señales, en qué significa que tengan valores iniciales y qué significan que no. Entonces, ya es como un poquito más como con contexto, ¿sí me entiendes? Pues, o sea, uno en ecuaciones diferenciales simplemente te dan el ejercicio y prema valor inicial y hágalo. Y resuelva la Ahorita ya ecuación. es como, ajá, ahorita ya es como más el por qué y qué significa que tenga condiciones iniciales, y creo que eso habla un poquito más adelante am, sobre la suma de dos componentes, ajá, que está Ujú. asociada, que una es asociada a las condiciones iniciales y la otra es debida únicamente a la entrada. Entonces uno ya comienza como a relacionar eso, el por qué uno partía de una solución particular y de una solución general cuando veíamos ese tema. Entonces, pues sí, de ahí se ve un poquito más en contexto, ahorita con señales. Fíjense que cuando se habla de los tipos de respuesta, el libro hace referencia a dos respuestas de un sistema. A la forzada y a la otra, de momentico, y a la natural. Correcto, listo. Con el ejemplo si nos vamos al ejemplo del circuito, creo que lo tengo aquí. Si nos vamos hacemos este más bien. Si nos vamos a un ejemplo de un circuito como este, si yo quisiera sacar la respuesta natural y la respuesta forzada, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se puede hacer? Profe, ¿estás compartiendo pantalla o Ah, solamente? perdón, es que Ah, había dejado de compartir. Sí, qué pena con vale. ustedes. Dale, profe. Ok. Ahora sí, en ese, listo, ahora en ese circuito que está ahí en la pantalla. ¿Cómo plantearían ustedes la respuesta natural y la respuesta forzada? No sé, ahí sí me puse a dudar, profe. Mm, no sé si tendría que formularse entonces la ecuación diferencial de forma general del circuito RC. Es una forma de hacerlo, sí, pero Porque, si porque lo fuéramos a bueno, hacer experimentalmente, ¿qué se le ocurre? Bueno, experimentalmente no, conceptualmente más bien. ahí está en tiempo continuo. Pues, no sé, tal vez la sumatoria de las caídas de voltaje. No, Sí, se me viene más como leía por ahí. una forma. Mm, estaría pensando, a ver. Fíjense en esta definición. Dice, la respuesta natural es la salida del sistema cuando la entrada es cero. ¿Cuál es la condición para yo hacer que esa entrada sea cero en este circuito que tengo aquí? Quitar la fuente. Quitar la fuente, pero no solo quitarla, que reemplazarla por qué. ¿Puede ser un corto, profe, o qué? Sí, corto, exactamente. Ajá. Ahora, si yo quiero ver esa respuesta natural, poniendo un corto allí, ah, ¿cómo creen que debería estar el circuito? ¿En reposo o debía haber tenido algún tipo de señal previa?
Hablando de las condiciones iniciales, que acaba de mencionar Kevin. Pues debería estar en reposo, ¿no, profe? Porque pues al haber por la corriente que puede almacenar, digamos, el capacitor. Pero si ya el capacitor tiene carga almacenada, ¿sí estaría en reposo? No. No, no estaría, profe. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales no venían a ser como los datos. Me refiero, digamos, a la capacitancia y la resistencia. Te falta algo más. Y la fuente. Algo más. Ah, am, es que me pone a dudar porque, a ver, como, mm, porque como estamos hablando de respuesta natural del sistema, estamos partiendo de que hay una condición inicial y que la otra está asociada precisamente a la entrada. Entonces la entrada como tal sería la fuente. am, las condiciones iniciales pues serían lo del circuito. Entonces, a ver, es que eso ahí sí me pone a dudar. Porque pues si las condiciones iniciales, pues aparte de las que te dije, falta otra. mm, Si, El si capacitor. nosotros, si nosotros en algún momento simplemente conectamos la fuente, dejamos que el circuito funcione y luego cortocircuitamos la fuente, ¿cuáles serían las condiciones iniciales en ese momento? O sea, ¿qué creen que justo en ese instante de tiempo en el que desconectamos la fuente, qué estaría pasando en la resistencia y en el condensador? el condensador se estaría descargando por la resistencia. El O sea, condensador se sí, empieza a descargar por la se resistencia, empieza a ¿cierto? descargar, ajá, y pues quedaría en reposo porque pues ya no habría energía almacenada o pues Ajá. memoria. Entonces fíjense que ahí la condición inicial es la energía que tiene almacenada en el condensador, o sea, el voltaje que hay en ese instante en el condensador, en el momento en que yo desconecto la fuente, ¿ya? O sea, ahí las condiciones iniciales para resolver la ecuación diferencial tienen que ver con las variables de la ecuación diferencial. Por supuesto, tienen que ver con los valores del condensador, la resistencia y la fuente, pero también con el voltaje en el condensador o la corriente en el condensador y el voltaje o la corriente en la resistencia en el instante en que yo desconecto la fuente. Esas van a ser las condiciones iniciales en el momento en que yo desconecto la fuente, la pongo en corto para encontrar la respuesta natural. Mientras que si yo voy a encontrar la respuesta forzada, entonces lo ideal, y es simplemente porque es más fácil resolver la ecuación diferencial, no es por más, es que el circuito esté completamente en reposo, es decir, que el condensador esté completamente descargado, eh, para que cuando yo conecte por primera vez la fuente, todo lo del circuito esté en cero, ¿ya? Entonces, en ese momento yo puedo partir con unas condiciones iniciales que sean completamente cero, y eso, insisto, lo único que va a hacer es que sea más fácil resolver la ecuación diferencial. Si cuando yo conecto la fuente, el condensador ya tiene una carga previa, pues no pasa nada, simplemente me cambia la condición inicial. Claro, pero igualmente sigue siendo una solución particular, ¿no? Exactamente. Mm, Ahora, aquí hay digamos que en este ejemplo particular hay una pequeña trampita, y es que la señal senoidal es una señal muy particular, porque por las características de la señal senoidal, yo puedo jugar con otro tipo de condiciones iniciales o incluso
este es un circuito que es muchísimo más fácil de resolver si lo hago por transformada de Laplace. Porque por transformada de Laplace, una fuente senoidal o una fuente de corriente alterna, pues tiene una representación muy particular. Entonces, eso me simplifica mucho la solución del sistema. Pero solo si tengo una fuente senoidal. Pero igualmente el comportamiento de descarga y descarga del condensador sigue siendo el mismo, ¿cierto, profe? Sin Sigue importar siendo el el tipo de mismo, fuente. claro, sigue siendo el mismo, solo que, digamos, el condensador se carga en el primer ciclo, el semiciclo positivo de la senoidal, y en el semiciclo negativo, él se descarga y cambia el sentido de la corriente. O sea, lo que va a pasar aquí es que en un semiciclo de la señal de alterna de la senoidal, la corriente va a circular en un sentido y en el siguiente semiciclo, pues la corriente se va a invertir. Ajá. Y si ustedes miran la ecuación del condensador, la ecuación general del condensador, van a ver que pues ahí vamos a tener un desfase en el caso de la senoidal, ya que la señal que circula por allí, o sea, ya que la corriente alterna es una senoidal, lo que voy a obtener aquí es la integral, y que es la integral de una subfunción seno. Coseno. Exactamente. Que es básicamente una señal senoidal periódica, solo que con una diferencia de fase de 90 grados con respecto al seno. Ok. Listo, ahora, ¿qué pasa con esa, digamos, con esa forma de representar la respuesta de un sistema? Simplemente que, como decía Kevin hace un momento, pues termina siendo soluciones particulares, ¿ya? O sea, yo resuelvo la ecuación diferencial y, pues, al depender de unas condiciones iniciales, pues es una solución particular. Cuando yo utilizo la respuesta al impulso, simple y llanamente lo que estoy obteniendo es una respuesta más general del sistema, que ya con la respuesta al impulso me va a permitir encontrar la salida de ese sistema ante cualquier señal de entrada. Entonces ya no voy a estar resolviendo ecuaciones diferenciales particulares cada vez, sino que cuando yo encuentre la respuesta al impulso, que igual me va a implicar resolver la ecuación diferencial, solo que poniendo como señal de entrada h la función delta Dirac, pero a partir de ahí yo ya no necesito volver a resolver ecuaciones diferenciales, porque ya lo que se va a hacer es utilizar la convolución, la operación convolución. Entonces, esa es la única razón por la cual el método de respuesta, encontrando la respuesta forzada y la respuesta natural, no es tan popular o no se utiliza tanto, pues simplemente porque implica más trabajo. La respuesta al impulso, pues la encuentro una sola vez y ya a partir de ahí, pues es relativamente más sencillo de trabajar a partir de la convolución. Este es básicamente el mismo caso, solo que aquí, bueno, aquí tengo una fuente de corriente. Esto hace que este circuito tenga una particularidad y también se los voy a dejar para que indaguen un poquito. Este circuito, así como está, desde el punto de vista de su planteamiento en ecuaciones diferenciales y desde el punto de vista de análisis, es muy parecido, o podría decirse que es equivalente al circuito en el cual tenemos, este no lo tengo aquí, a un circuito donde tengo fuente de voltaje y resistencia condensador y bobina en serie. Esos dos circuitos son
son equivalentes desde el punto de vista del análisis y de las ecuaciones diferenciales que los representan. Y eso también a veces puede generar alguna pequeña confusión. ¿Ve, profe, esa fuente no es de corriente? Sí, es una fuente de corriente. Ya que como este de voltaje. No, lo que dije es, este circuito con fuente de corriente es equivalente a tener un circuito con fuente de voltaje y la resistencia del condensador en serie. Ah, La ok, bobina. ok, vale, listo, profe. Bien. Esta es una tabla que, bueno, esta equivalencia está en el libro guía, no está en forma de tabla, pero está descrito cuáles son las equivalencias, está el análisis de elementos rotacionales también. Les dije pues que eso no había necesidad de revisarlo, porque no lo vamos a usar acá. Pero si uno en algún momento va a trabajar con sistemas de controles de motores eléctricos, llámese ascensores, carros eléctricos, bicicletas eléctricas, etcétera, etcétera. Sí, en ese caso, pues hay que utilizar esto que tenemos acá, ¿sí? Que son la masa rotacional, lo que es lo mismo, perdón, el amortiguador rotacional, el resorte rotacional y la masa rotacional, porque básicamente un motor eléctrico girando es una masa en movimiento, que además pues tiene unas características eléctricas particulares. Entonces, sobre todo si se va a trabajar en sistemas de control de ese tipo de dispositivos que les mencioné, pues sí es importante tener en cuenta esto. Por ahora, pues nosotros no es el área en la que nosotros nos vamos a desenvolver, entonces pues por eso no es como necesario ponerle demasiada atención. Ahora bien, les decía que lo que sigue a continuación es el tema de la convolución, o que, mejor dicho, que cuando uno encuentra la respuesta al impulso de un sistema, a partir de ahí todo lo resuelve con convolución. Y la convolución pues tiene unas propiedades bien interesantes. La primera es la conmutatividad. Lo único que cambia cuando hablamos de convolución en tiempo continuo y en tiempo discreto es la notación. Las propiedades son las mismas, todo lo demás funciona igual. En las próximas diapositivas solamente voy a usar la notación de tiempo continuo, dando por sentado que en tiempo discreto funciona igual. Entonces, lo primero es la convolución es completamente conmutativa. Inclusive, y lo comenté en su momento, en el libro que estamos usando como libro guía, la utilizan usualmente en el sentido del lado derecho de la ecuación. No es común, la verdad, de los libros de texto que he usado a lo largo de los años, es el primero que me encuentro que lo hace así, pero básicamente están aprovechando directamente la conmutatividad de la convolución. La otra propiedad bien importante es la propiedad asociativa. Y esa propiedad asociativa, bueno, aquí se me olvidó poner el WT como la salida de H1 de T. Pero la propiedad asociativa lo que me permite fundamentalmente es poner sistemas en serie y manejarlos como sistemas equivalentes. Es decir, a partir de la propiedad asociativa yo puedo decir que la salida Y de T es igual a X de T convolucionado por H1 a su vez convolucionado por H2. O lo que es lo mismo, W de T, que es la salida de H1 de T convolucionado con H2 de T. Entonces, cuando yo tengo sistemas en cascada, simplemente la respuesta equivalente del sistema en cascada es la convolución de las dos respuestas al impulso del sistema. Eso visto aquí en términos de convolución y sabiendo que la operación de convolución es una integral, pues no se ve como tan chévere. Cuando hablemos de las propiedades de la transformada de Fourier, vamos a ver que esta propiedad asociativa tiene grandes ventajas, que la conexión de sistemas en cascada se nos simplifica muchísimo cuando lo analizamos o lo miramos desde el punto de vista de la transformada de Fourier.
Y la última es la distributiva, que en este caso me sirve para trabajar lo que se denominan sistemas en paralelo. Es decir, cuando yo tengo una misma señal que llega a dos sistemas distintos, que luego las salidas se suman, entonces yo puedo también hacer uso de la propiedad distributiva para decir que la salida, que estas dos expresiones son equivalentes. O sea, x de t convolucionado con h1 más x de t convolucionado con h2 es equivalente a x de t convolucionado con h1 más h2. Esas son las tres propiedades fundamentales de la convolución. La convolución solamente son para sistemas invariantes, ¿cierto, profe? La convolución solo aplica para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Eso sí es fundamental. Ok. De allí que, ni siquiera que lo mencionaste, de allí que, como les decía, el hecho de encontrar la respuesta del sistema, la respuesta de estado estable y la respuesta de estado transitorio, o lo que es lo mismo, la respuesta natural y la respuesta forzada, cuando el sistema no es invariante en el tiempo, pues necesariamente tengo que utilizar ese mecanismo, porque no voy a tener otro para encontrar la respuesta del sistema. Bueno, paso entonces al tema de lo que son sistemas discretos. Y allí ustedes van a encontrar una representación mediante diagramas de bloques. Va a haber distintas representaciones que nos permiten representar lo que se denomina una ecuación en diferencias finitas. Acá, este es el famoso filtro de promedio móvil que aparece desde la primera unidad del libro. En este caso, es un filtro de promedio móvil que tiene dos elementos de retardo y tiene unos elementos multiplicadores que dividen la entrada por 3. Fíjense que aquí lo que tenemos es una sumatoria, de tal manera que y de n termina siendo un tercio de x de n más un tercio x de n menos 1. Cuando x de n pasa por este elemento de retardo, se me convierte en x de n menos 1. Y a la salida de este elemento de retardo es x de n menos 2. Entonces aquí vamos a tener nuevamente y de n va a ser igual a un tercio x de n más un tercio x de n menos 1 más un tercio x de n menos 2. Y eso que les acabo de decir así charladito, que no tengo cómo escribirlo, que no funciona en el PowerPoint, es lo que se llama una ecuación de diferencias finitas y es el equivalente a la ecuación diferencial de un sistema discreto. Entonces, en los sistemas discretos, uno puede representar el sistema, o bien sea con este diagrama, o con la ecuación de diferencias finitas. Otra pequeña observación. Aquí ya de entrada se está utilizando la notación z a la menos 1, que tiene que ver con la transformada z, que lo vamos a ver por allá al final del curso. A veces se utiliza la notación d para demostrar que es un elemento de retardo, pero básicamente son exactamente iguales. Entonces, da lo mismo pues adelantarnos en la notación, sabiendo que esto es un elemento de retardo y que esta notación es la notación de transformada z, que da igual, o sea, esto lo puedo expresar en términos de una ecuación en transformada z o en términos de una ecuación de diferencias finitas como la que les acabo de mencionar. Esto que ven aquí, que lo pueden ver también en el libro, no lo tengo abierto en este momento porque se me perrateó el computador como 10 minutos antes de empezar la clase. Todo lo que tenía abierto me chispoteó. Pero si ustedes miran en el libro van a ver estos mismos diagramas, con unos simbolitos ligeramente cambiados. Este lo saqué directamente de Simulink, de una vez para decirles que este tipo de representaciones ustedes las pueden implementar directamente en Simulink y les va a mostrar cómo
les va a simular el sistema. En este caso, esto que aparece aquí se llama la forma directa 1, que es como la forma más fácil de representar una ecuación de diferencias finitas. Aquí este es un poquito más complejo. Fíjense que en el anterior yo solamente tengo X y la salida Y. Aquí en este yo tengo la salida Y que se realimenta, ¿sí? Aquí tengo la entrada y tengo una salida que se realimenta nuevamente sobre la entrada. Pues eso, bueno, en este caso es un feedback and feedforward. Pero bueno, hay sistemas en los cuales hay una realimentación que hace que la ecuación de diferencias finitas pues, sea un poco más compleja, de tal manera que la ecuación de diferencias finitas puede estar también en la forma y de n igual a x de n más x de n menos 1 más x de n menos 2 más y de n menos 1 más y de n menos 2 y así sucesivamente. O sea, la expresión es una expresión mucho más general que pues se ve mucho mejor aquí en este diagrama donde tenemos, fíjense que aquí tenemos x de n más b1 por x de n menos 1 más b2 x de n menos 2, mientras que por este lado tenemos y de n, perdón, y de n menos 1 menos todo esto que hay aquí, toda esta chorrera, y menos asuntos y de n menos 2. Y entonces aquí, para yo encontrar cuál es la expresión y de n, fíjense que la expresión y de n implica toda la combinación. Les dejo la tareita de que saquen la ecuación de diferencias finitas completa. Aquí en este caso es simplemente seguir las flechitas e ir sumando, de tal manera que ustedes tienen a un lado de la expresión todos los elementos de la entrada y al otro lado de la expresión, en este caso, la salida. Este es otro ejemplo, solo que, fíjense, solo que un poquito, cambia un poquito gráficamente, pero fíjense que es prácticamente igual al anterior. Solo que aquí estamos hablando de x de n, y de n, y aquí estamos hablando de x de z, y de z, o sea, aquí se está expresando en términos de transformada z, pero van a ver que la ecuación es exactamente idéntica. Ahora, existe algo que llama la forma directa traspuesta, que es esta, que es el primer paso para llegar a lo que se llama la forma directa 2. La forma directa 2 es esta. Esto es exactamente el mismo que teníamos en la diapositiva anterior, solo que aquí solamente tenemos dos elementos de retardo. O sea, ¿qué es lo que cambia? Aquí tenemos dos elementos de retardo para las X, dos elementos de retardo para las Y. Aquí tenemos solo dos elementos de retardo. O sea, estoy reduciendo el número de elementos de retardo a la mitad. Desde el punto de vista teórico y matemático, que es lo que nosotros principalmente vamos a hacer en este curso, no hay ninguna diferencia entre la forma directa 1 y la forma directa 2. Desde el punto de vista de la implementación de esto en sistemas lógicos programables, sí hay diferencia, porque cada cajoncito de estos es una unidad de memoria que tengo que utilizar, es un circuito. Entonces, por supuesto, reducirlo a la mitad, pues me reduce el número de circuitos que necesito a la mitad. Aquí la cosa no es crítica, pues estamos hablando de 4 flip-flops, pero cuando tengo sistemas muy complejos, con 100, 200 flip-flops y cosas por el estilo, pues por supuesto que es importante simplificar. Y por eso es que existe la forma directa 2, fundamentalmente, para efectos de la simplificación a la hora de implementar sistemas programables.
Así como existe una forma directa 2, existe una cosa que se llama la forma directa traspuesta 2, que implica estas modificaciones que hay acá. Y antes de que se me olvide una pequeña observación. Aquí en estos ejemplos, simplemente por casualidad, hay el mismo número de elementos de retardo para X que para Y. Pero eso no es un requisito, es decir, yo puedo tener 3 elementos de retardo para X, 1 para Y, o 2 para X, 3 para Y, en fin, depende ya del tipo de sistema particular. Luego haremos ya unos ejemplos específicos que nos permitan como profundizar en eso. Ahora, hay que decir que cuando uno va a convertir de forma directa 1 a forma directa 2 es bastante más fácil hacerlo cuando el número de elementos de retardo es el mismo para X y para Y, pero pues igual se puede hacer la conversión. Pues existe la forma directa traspuesta 2 también, y esta es otra forma de ver la forma directa 2. Este está en Scilab, si no me falla la memoria, y en Simulink. Una de las ventajas aquí es que el simulador el equivalente al Simulink en Scilab, que es el Psychos, funciona muy bien para este tipo de implementaciones. Funciona, yo diría, incluso mejor que Simulink en la mayoría de los aspectos. Bueno, simplemente, y un comentario general para cerrar, ya que ustedes simplemente continúen revisando un poquito lo que es el capítulo 2 del texto. Las señales senoidales discretas periódicas tienen una particularidad, y es que cuando la forma de representarlas puede ser muy parecida, si no igual, y lo que cambia fundamentalmente es la frecuencia de muestreo. Fíjense que aquí las dos señales se pueden ver prácticamente iguales. Si yo hago una gráfica aquí y muchos de los puntos coinciden, y eso es un problema que vamos a tener con el caso específicamente con señales senoidales que son múltiplos enteros, pues ya frecuencias múltiples entero una de la otra, porque los cruces por cero y los puntos de paso de la señal van a ser las mismas. Entonces va a ser muy difícil diferenciarlas a menos que yo conozca específicamente la frecuencia de muestreo. Eso es un poquito lo que están mostrando estas gráficas acá. Y pues este es un caso particular de una sinusoidal no periódica. Pues, es un caso particular. Muy bien. Eso era lo que tenía para comentar hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, a mí de pronto me quedó un poquito la duda con lo de sacar la ecuación de diferencias finitas, la forma directa 1. O sea, a ver, el retraso es ese z a la menos 1 que está en el diagrama, ¿cierto? Sí. Y ese b sub 1 y b sub 2 vienen a ser la salida. Multiplicadores. Son multiplicadores. Son multiplicadores. Son elementos, ven, yo te vuelvo a compartir. Son elementos que multiplican a la respectiva señal. Por ejemplo, O sea, b sub 0 por n de menos por 1. b sub 0 por x de n. B sub 1 multiplica a x de n menos 1. B sub 2 multiplica a x de n menos 2. Entonces, eso se escribiría b sub 0 x de n más b sub 1 x de n menos 1 más b sub 2 x de n menos 2. Y eso lo igualaríamos a lo mismo, pero con y de n, y en vez de restarlo lo estaríamos sumando porque ese a está negativo.
Ah, no, mentiras. No. Si lo dejas Pues al lado sí. izquierdo de la ecuación, es tal cual como lo dejas, como está expresado aquí. O sea, si seguimos, vuelve y juega. B sub 0 x de n más B sub 1 x de n menos 1 más B sub 2 x de n menos 2 menos y Menos de A n menos por... a1 y de n menos 1 menos a2 y de n menos 2 es igual a y de n. Ok, o sea, ahí todo sería dejándolos todo a la izquierda. Todos a la izquierda, exactamente. Todos a la izquierda, ok. Ok. Listo, profe. Y aquí sí aparece algo que había comentado en algún momento y me olvidó volverlo a mencionar aquí, y es, aquí sí aparece la realimentación. O sea, fíjate que aquí lo que tenemos es la salida, que es y de n, está realimentando aquí nuevamente con la entrada, con los elementos de la entrada. Ujú, ok. Profe, una preguntita. Entonces significa que la senoidal periódica es la que está como mejor estructurada, por decirlo así, que no hay espacio, y la que no es periódica es la que tiene espacios. No. La senoidal normal, Sí. sea continua o discreta, va a ser periódica. Lo que pasa Ok. es que hay señales senoidales que por la forma como se construyen pueden llegar a ser no periódicas. Una porque sean finitas, por ejemplo, o dos Ok, porque estén construidas de una manera muy particular. Pero eso es un caso, son casos particulares. ok, profe. Vale. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Hagamos lo siguiente. Yo sé que este tema al principio lo pone a patinar a uno. Péguenle una repasadita al capítulo del libro y el jueves hacemos unos cuantos ejemplos, entre otras cosas porque quiero empezar a mirar un tema, particularmente con los sistemas discretos, que es el tipo de respuesta al impulso que vamos a tener con los sistemas discretos. ¿Listo? Listo, Listo, profe. Ok, profe. profe. Vale, Vale, profe. profe. Listo. Entonces, bueno, eso era lo que tenía por hoy. No se me logré sobrevivir sin que se me fuera la internet y la energía. Entonces, nada, nos vemos el jueves. Bueno, profe, gracias. Que estés muy bien. Bueno, Feliz noche, profe. vale, que estén bien. Chao, chao. Chao, Muchas profe, gracias, profe. gracias.